Hermosísimas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque una vez más yo estoy aquí en la casa hogar, que no es orfanato, es una casa hogar, donde había niños, adolescentes y adultos, y pues hubo una desgracia al parecer, y se fue a la quiebra, y por eso está abandonado. Pero esta ocasión no vengo solo, vengo con el buen Locochón MX. ¿Qué pasó, mi locochón? Y con Alex González. ¿Qué son? Somos hermanos, pero pues Aquí ¿para qué nos venimos solos? Sí, ¿eh? Para andar solos. La primera vez que pues, andamos experimentando algo así. Ya he tenido algo paranormal, pero pues a ver No, qué. no has grabado nada de eso, ¿va? No, nunca he grabado nada de eso, pero yo siento que sí encontramos algo el día de hoy. De hecho, ahorita donde él está viviendo, pues sí tuvo una experiencia medio... Sí tuve una experiencia, pero en otro video se las cuento, mis locochones. Esa va a ser como una story time. Story time, se las tengo que contar en un en vivo. ¿A ti te han espantado? No, a mí no. ¿No? Todo relax. ¿Es tu primera vez aquí? Es tu primera exploración, ¿verdad? Sí. Entonces a ver qué es lo que sale. Y para eso yo voy a grabar una parte. Y con Locochón MX en su canal va a ser la segunda parte. Digamos que la conclusión del video. Para que se pasen a su canal, se suscriban, le echen la mano y vean el video, ¿no? Sí, todo esto lo que estamos haciendo por ustedes, mis locochones. Suscríbanse en Lioger MX y Locochón MX. ¿Tú tienes canal? No, así ahorita andamos bien. Muy pronto nos haremos uno. Va, entonces mientras eres acompañante. Sí. Bueno, entonces pues ya sin hacer tan largo el video, pues vamos al video, ¿no? Pues vamos al video, ¿no? Vamos. Adiós. Leoguer. Estamos detrás de cámaras. Esto todo lo podemos cortar, ¿eh? Todo esto, ¿verdad, güey? Todo esto lo podemos cortar. Pero no me voy a escuchar yo, entonces me lo llevo mejor, ¿no? Como quieras. Pues ya estamos en la entradita. Que de hecho ya aquí ya hay algo de hierba. No, ándale. ¿Listos? Bueno, vamos a ocupar la poderosa, que ahorita yo tengo como una hora de batería nada más. Yo también traigo ahorita que no me tapo. Y ya está lloviendo, ¿eh? Ya empezó a llover, mis locochones. Para empezar, pues empiezan a tirar basura. Vamos entrando. Mucha basura. No manches. Miren, vamos a empezar aquí, ¿no? ¿O cómo ven? De hecho, la primera vez donde se me apagó la cámara. Ajá, fue de aquel lado, pero ahora estamos para acá, ¿no? Ahora sí que ustedes... Sí, ¿Con ya que crees que ya empecé a sentir un poco de escalofríos? ¿Sí? Para que vean que estamos solos. Vamos con cuidado. Tenemos que empezar cuarto por cuarto. No se me distraiga. ¿A qué huele, güey? Sí huele medio feo, ¿no? Sí huele medio feito, güey. Se siente un poco ¿cómo ven, Diego? Se siente un poco tenebroso este lugar, ¿no? Pues sí se siente pesada la vibra, la neta. Si vamos a ver algunos locochones, todos con calma, todos tranquilo. Mira, ahí se ve como un cuarto. ¿Qué pasó, güey? ¿Escuchas eso? Es agua, ¿no? No sé qué sea, locochón. Ni yo. Sí, se iba a escuchar. No, sí, es agua. Es que aquí no hay techo, güey. Aquí no está techado. Ajá, entonces está cayendo el agua aquí en las hojas. Pero sí se oyó raro, ¿no? Tranquilo. ¿Tú, Alex, cómo sientes la vibra? Está un poco pesadona. ¿Sí, va? Sí, está un poco pesadona. No manches. Aquí venimos. Entonces, este cuarto es donde ya viniste tú. Ajá. En sí, en donde yo sentí la vibra más pesada es en el fondo, güey. Hasta allá al fondo, güey. En el fondo, pues vamos a empezar poco a poco. Aquí yo creo que eran como dormitorios, ¿no, güey? Se ve que eran dormitorios. De hecho, en YouTube hay bueno, les voy a poner unas partecitas de cómo vivían. La neta sí se veía bien precario, bien horrible aquí, ¿eh? Que mi papá está en el hospital ¿Tu papá está en el hospital? y entonces le llega a morir y por eso está.
necesitamos donaciones, un SOS para todos ustedes que nos están escuchando en todas las estaciones. Así es que el que grite más fuerte se va a llevar muchísimos regalos, ¿eh? A ver, 1, 2, 3. Vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Has hecho mi amor, muy caro vas a pagar. Soy triste, mi llanto. Es el humo del cigarrillo el que me hace llorar. ¿Me crees? Más que nada, que tengas la integridad. ¿Crees que vengan a hacer aquí brujería, güey? No sé, a lo mejor puede ser que sí. Más que nada, quién sabe, yo creo que será un cuarto de comidas, para guardar comida. Como tipo despensa, ¿no? Tipo de despensa, yo. No se ve nada. O sea, hasta ahorita todo relax. Todo tranquilón, tranquilón. Sí, son las 11, como las 8:30 Más o menos. de la noche. Supuestamente la luz así como parpadeante alborota, ¿no? Según. Es lo que dicen. ¿Qué, Como te digo. ¿La pongo también o qué? No, pero como no, vete llevando esa. Como te digo, nunca había lo que pasa es que hay muchos mosquitos. Ya me están comiendo los Hay mucho mosquitos. mosco. Aquí con calma, mi Jorge. No te me aceleres. Ah, de hecho, ahí en la cocina es donde te digo que está ese pozo. Vamos a Ya sé, la cocina. funcionar. No, vamos a. Ahora sí que. Mira, por acá entramos, güey. Por esta zona. Ah, ¿cuánto baño? De este lado dicen que es la entrada, ¿no? Ajá, por ahí es la entrada, güey. Pero aquí en la cocina es donde más se me hace raro. A ver si quieren pasen. Y aquí está el famosísimo pozo. La neta, este pozo no sé cómo para qué lo... De este lado llegué a escuchar algo, mi Jorge. ¿Hasta dónde entraste, güey? Acá escuché ahorita algo. ¿Cómo qué? El agua, yo creo. Ah, estaba chispeando, ¿no? Pues sí, no voy a ver. A ver, hasta allá al fondo, güey. ¿Ve? Como algo no hay. No voy a ver ratones. Entonces, Nunca. ¿aquí para qué crees que haya sido esto, güey? ¿Tú crees que ha sido una cisterna? Una cisterna, ¿no? ¿Quién Una sabe? cisterna para la cocina, mi Jorge. Más que nada. ¿O tú crees que haya sido como para un método de castigo? Mira, hay unas manitas, güey. Aquí, mira, aquí, mira. Ah, sí, sí, sí. Grave. Hay plato, güey. Neta, hay un plato. Ya no me acuerdo de haber grabado. Pues ahorita lo revisamos a la grabación. No, pero la primera vez que vine, mira, hay una botella de sal, güey. No lo toques. Está muy cabrón este lugar. No manches. A ver, deja prenderle al flash. Bueno, ahorita a ver con el flash. Nada más quiero ver acá abajo. Pero ahorita aquí estamos viendo. Oye, sí está bien grande, güey. Prácticamente todo la cisterna es toda la cocina, güey, hasta allá. Ah, entonces yo creo ahora sí. No, pero es muy grande, güey. No, yo siento que este era como algo de castigo, güey. ¿Crees? Sí, güey. Aquí estamos viendo mucho de Chequense este lugar. Vamos con mi compa, mi amigo Leover. De hecho, son 2 cuartos, güey. Los cuartos ya lo tengo que. Aguántenme. Déjenme quitarlas. No voy a bajar, güey, pero... A ver, güey. Tenemos precaución, mi Leover. Espérame. Sí, güey. No manchen. Esto era un sótano, güey.
Qué mamadas, güey. Neta que era un sótano. Pues no sé, güey. Hay 2 cuartos, incluso hay como tipo mesas. ¿Sí los ves? No, sí, güey, bien, bien, bien. Ah, mira, ya sé dónde podemos grabar bien. Vamos para acá, güey. Ha de haber otra entrada, ¿no? Más que nada. Con calma, mi Leoguer. Haz de cuenta que la primera barda está aquí, mira. Está aquí donde estás parado, güey. Hay como una pared. Y de este lado ya es otro cuarto. De este lado ya es otro cuarto, güey. No, yo digo que ahí era de castigo, güey. Seguramente la gente que estuvo aquí ha de saber. De hecho, en los comentarios, güey, me dijeron que pues sí había cosas, pues raras. O sea, que sí llegó a haber aquí cosas raras que no puedo decir en YouTube porque me van a censurar el video, pero que sí eran pasados de lanza. Que dicen que sí era, ¿no? Ajá, mira, por aquí se puede ver bien, güey, mira. Está. ¿Tú cómo es, pelón? ¿Tú qué crees que para qué era, güey? No se agachen todos, mis chavos. Nadie se debe distraer. Acércale bien. Acércale bien tú. Y ahora sí que yo estoy acá atrás, cuidándolos. Fui guardia de seguridad y un tiempo 24 nocturnos. Anduve en nocturno. Una mesa no sé para qué, güey. Y un pequeño respiradero, yo creo que esto iba haciendo, güey. Sí. Pero, neta, o sea, ¿para qué? Esto no era una cisterna. Una cisterna nunca meten 2 cuartos, güey. No, pues para qué no. Esto es un sótano. Un sótano abajo de la cocina. Pues en otro video vendremos a checar muy bien. ¿Cómo ves? Seguimos recorriendo, ¿no, güey? Sí, le damos de aquel lado, ¿no? Va, güey. Allá nomás con cuidado. Muévete, güey. Más. Ándale. Si este quiera me lo doy. Voy. Oye. Es el agua, ¿no? Se la Es el agua. Aquí supongo que era el patio. A ver, ¿este qué es? ¿Cómo le llaman estos? Son registros, ¿no? Los registros así para el drenaje. Registro para el drenaje y aquí nomás. Ve. ¿Qué será? ¿Qué habrá sido esto? ¿Quién sabe, güey? Mira, esta sí es una Toma la cisterna. miniatura desde aquí. Esta sí es una cisterna. No manches. Entonces, ¿tú cómo ves este lugar, mi Leoguer? A mí me da intriga cómo habrá vivido aquí la gente, güey. Me da mucha intriga así de cómo habrán vivido. Alguien que la pudiéramos entrevistar, que dejen los comentarios, conozcan a alguien. Bueno, amigo, mi locochón MX, ¿tú cómo sientes la vibra? Yo la siento un poco pesada, la verdad sí. Ahorita acabamos de encontrar un cuarto subterráneo con 2 cuartos. Es un sótano, güey. Es un sótano y tiene 2 asientos, no sé si era un cuarto de castigo. Ahora sí que la gente que... Si hubiera una persona que nos pudiera contar cómo está aquí realmente, cómo fue, lo deje en los comentarios. Neta que a mí me gustaría entrevistar a alguien que haya estado aquí, ¿no? Porque yo siento que eso no era ni una cisterna abajo de la cocina, porque 2 cuartos, pues una cisterna no es de 2 cuartos. Aparte había como banquitos, ¿verdad? Había lo que te digo, que había como banquitos o eran como mesas. La verdad, sí, no sabemos, pero son 2 cuartos. O sea, una cisterna es ahora sí que completamente larga. Un cuarto, ponle. Pero no tan, o sea, está muy larga, es todo lo de la cocina. Todo lo de la cocina. Todo lo de la cocina y se divide en 2. ¿Qué crees que hay en el otro cuarto? No sabemos, a lo mejor en otro video los contaremos. A ver, sí. Si les gustaría que regresáramos a ver aquí, igualmente donde el sótano. Meternos al sótano. Meternos al sótano.
dejen su like y suscríbanse en los 2 canales igualmente. Apóyennos porque pues, lo hacemos por ustedes. La Y verdad. pues esta es la primera exploración de ¿cuántas? Las que vengan, las que vengan, a ver cuántas vamos a grabar. Y pues sí, por así que más locaciones para ir a explorar y se va a poner bueno, se va a poner bueno. Se va a poner bueno, mis locochones, y suscríbanse y apóyennos para ver qué hay. Entonces vamos a continuar con la exploración, pero yo dejo el video aquí. Ahorita voy a terminar el video pues para que continúen la exploración en el canal de Locochón MX, para que ahorita se pasen directamente a su canal, que ahí va a estar la segunda parte, ¿no? Sí, y chequen la segunda parte, viene mejor. Entonces yo termino hasta aquí el video y nos estamos viendo en un próximo Video. Bye bye. Me preguntan si quiero dinero, respondo sin mucho, 55310, la zona que represento. Vengo a relucir mi brillo chilango, el acento. Todos dicen que nuestro momento